Saludos a todos, amigos del canal. Realmente lo que estamos viendo en las últimas horas es una cantidad de canales y plataformas que hablan a favor de Ucrania y otro tanto que hablan a favor de Rusia. Solamente comentarios, predicciones. La gente se adelanta, amigos del canal, gracias por sus comentarios. La gente se adelanta a los hechos, a querer adelantársele a las decisiones que va a tomar el presidente Vladimir Putin cuando él es quien va a tomar estas decisiones. Nos están mostrando mapas de cómo nos están mostrando mapas de cómo cada día Ucrania retoma más territorio de ese que tomó control Rusia. Y claro, miren los mapas que nos muestran en los principales diarios del mundo. Es obvio, miren, Zelensky está retomando. Deben enviarle más ayuda a Zelensky, más HIMARS, más dinero, más armas. Pero yo me acuerdo a principio de esta, llamémosla guerra, febrero de este año, cómo el mapa era otro y estos mismos medios informativos no le mostraban al mundo, a su audiencia, cómo Rusia desde el 24 de febrero empezó a tomar control, que se decía que el 25%, digamos un 18% del territorio de Ucrania. Ahora, ocurre algo que hay que tener muy en cuenta. El tema de la movilización decretada por Rusia, por Vladimir Putin, 300,000 hombres que van a ingresar a Ucrania. Yo me pregunto, y mostrando este mapa, que nuevamente lo van a ver en pantalla, ¿durante cuántos meses, que ya llevamos 8 meses de esta guerra, pregunto, durante cuánto tiempo Rusia se ha sostenido a través de los 8 meses en el control de la mayoría de este 25% del territorio de Ucrania? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Ahora, estas tropas que vienen de Rusia, 300,000 soldados, ¿cuál es el objetivo? ¿A qué llegan ellos a Rusia? Ellos llegan a seguir las órdenes de la Cámara Baja y Cámara Alta de Rusia, que ratificaron la anexión, y la orden es desterrar, sacar de este territorio anexado, cuyos límites ya fueron decretados en el día de hoy, sacarlos de estas zonas, de estas 4 regiones. Ahora se inicia el ingreso a Ucrania de más armas, más sistemas, a pesar de todo el bloqueo del mundo occidental de no venderle componentes a Rusia. Esto ya lo ha solucionado en cierta manera la federación, y todos estos equipos van a llegar no solamente a proteger estas 4 regiones. Y ahora entonces pregunto, ¿qué va a decir entonces ahora Zelensky cuando Rusia inicie esta nueva fase? Esta nueva fase con más tropas, con una orden de los parlamentos, el Parlamento de Rusia, de que estos territorios son territorios de Rusia, que cualquier ataque contra estas tierras es un ataque contra Rusia. Parece que Biden y Zelensky no entienden el significado. Parece que Elon Musk, de esta compañía Tesla, con estos tweets que él ha escrito en los últimos días, parece que él no ha escuchado al presidente de la Federación Rusa cuando él dice que esta anexión es un hecho irreversible, y Elon Musk parece no entender y propone que se hagan nuevas votaciones. ¿En qué momento este general, ex director de la CIA, Petraeus, él pretende querer dar pautas en su país con respecto a qué se haría
en caso de que Rusia inicie un ataque nuclear táctico, que él dice que lo primero que hay que hacer es atacar toda esta base naval que está en Crimea de Rusia, y atacar y destruir hasta el último soldado ruso que esté en territorio de Ucrania. Comentarios desde la distancia, pero ellos no son quienes realmente van a tomar estas decisiones. O el comentario de un funcionario de Kiev en el día de hoy: queremos liberar todo nuestro territorio. Un asesor clave de Zelensky: yo quiero también no tener 62 años, sino tener 50 años. Todos queremos algo, pero el tema ahora es un tema nuclear que está en cuestión. Esto, en cierto modo, contrasta con lo que se vivió en 1962. Yo ya tenía 3 años en esa época. Miren la distancia de Cuba a Estados Unidos, a Miami, 531 kilómetros. Habían unos misiles con cabezas nucleares que Rusia había puesto en la isla. Un problema grave en esa época. Hoy en día ya estamos hablando desde armas nucleares tácticas de menor potencia, de menor tamaño, que pueden ser ubicadas no a 531 kilómetros de distancia, como en 1962, sino a metros de distancia. Y esto es una diferencia realmente fundamental. Como cuando, por ejemplo, hoy se vio este famoso convoy de la muerte, que decían que era un tren nuclear. La gente que sabe del tema nuclear también piensa, hombre, no solamente vemos estos vehículos blindados, sino la posibilidad de que también Rusia esté enviando estas pequeñas armas nucleares para dar ese primer paso. Porque estos 300.000 hombres que envió la Federación Rusa, la tarea principal de ellos es la de limpiar el terreno, de sacar a todos estos soldados de Ucrania, mercenarios o soldados de la OTAN, o soldados de los Estados Unidos, para, una vez hecho este operativo, poder garantizarle al gobierno de Rusia, al Parlamento de Rusia, que a partir de ese primer momento, ese momento, ya se va a poder de una forma más concreta formalizar la anexión, trayendo el rublo, permitiendo que las personas juren a la bandera de Rusia, reciban su pasaporte. Pero es fundamental entender que desde el primer momento, desde que Rusia estacionó sus tropas en la frontera con Ucrania, antes del inicio de la guerra, Rusia ha seguido una secuencia disciplinada, rigurosa, como ha sido el tema del referéndum, de la anexión, de la movilización, de garantizar a estas regiones. A estas regiones le van a garantizar una territorialidad hasta exactamente el punto donde vaya esos límites que fueron aprobados en el día de hoy en la Cámara Alta. Esto es una realidad que este mapa le muestra al mundo cómo Ucrania se apoderó del Limán recientemente, cómo Ucrania hace más de 10 días se apoderó de Kharkiv. Nadie está desmintiendo que eso ocurrió, pero al mismo tiempo se les ha advertido a todas las tropas de Zelensky que en el día de hoy, mientras yo les estoy hablando, estén ocupando territorio de estas 4 regiones. Guerra avisada no mata soldado. Putin es un hombre capaz de todo, amigos del canal. Esta estrategia no fue estrategia del presidente de los Estados Unidos, fue estrategia de Rusia. El unir el tema de la anexión, los referendos y la advertencia nuclear en paralelo. Esto, por obvias razones, tienen alerta a la OTAN. La OTAN está pendiente de cualquier movimiento de las fuerzas rusas. La OTAN sabe que hay aproximadamente 49 lugares en Rusia donde hay armas nucleares.
y todos los satélites de la organización y de Estados Unidos están haciéndole seguimiento. Me imagino que Elon Musk tiene algo que ver con eso, con su empresa satelital, pero el gobierno de los Estados Unidos, de boca del ex general Petraeus, está vendiendo la idea a su país de que cada movimiento nuclear que pueda hacer Rusia, Estados Unidos está pendiente. Entonces yo pregunto, ¿por qué ya se les desapareció la ubicación de este submarino Belgorod, como también de otras armas nucleares que Rusia puede estarles cambiando de ubicación? Es que venimos de hace poco de una pandemia, ahora esta escasez de alimentos, el tema de los altos costos de la energía, ahora esta posibilidad de un shock nuclear tiene a la gente asustada y a los inversionistas también. Y en caso de que se haga el intento de parte de Rusia o de Estados Unidos de usar la más pequeña o la arma nuclear táctica más pequeña, esto crearía un caos financiero, subiría la inflación, se llegaría ya a una recesión total y esto crearía algo que es preocupante, que es ese malestar social, sobre todo e inicialmente en los países europeos, en todos estos países que han seguido al pie de la letra la directriz de los Estados Unidos, con excepción de unos cuantos. Pero ahora, por ejemplo, Francia y Zelensky parecen dos países hermanos, mellizos. Quieren más armas, quieren más guerra, quieren más tensión. Pero se olvidan realmente de cuál es el plan del presidente de Rusia. Yo creo que en Rusia, no como se piensa, un solo hombre en Rusia es el único que puede hundir este botoncito rojo. Y ese hombre que es capaz de todo se llama Vladimir Putin. Y ese es el gran temor que tienen la OTAN, que tiene el mundo occidental. Le tienen temor a que se resuelva, por ejemplo, el tema de Nord Stream. ¿Cómo funcionarios de la compañía Nord Stream fueron a arreglar a solucionar el problema de estas explosiones que hubo en el mar Báltico, y funcionarios daneses y suecos no les han permitido ingresar a esta zona? Creo que les van a dar permiso por ahí en un mes. Y Estados Unidos apela, en caso de que haya un primer intento de Rusia de usar estas armas tácticas, apela a China y a la India que convenzan a Putin de que desista de hacer esto, pero esto no parece que vaya a ocurrir. Quien tiene el control no es Xi Jinping, quien tiene el control no es Kim Jong-un, quien tiene el control es Vladimir Putin. Y la pregunta del millón, una vez que los Estados Unidos investiguen y ubiquen desde dónde puede venir el primer ataque nuclear de parte de Rusia, ellos le van a advertir al mundo occidental. ¿Ustedes se imaginan esa situación de que Estados Unidos avise que Rusia, como avisaron también que Rusia iba a invadir a Ucrania antes de la guerra, unas horas antes? ¿Qué pasaría ante esta amenaza de radiación, de esta radiación nuclear? La gente huiría de sus países y esto crearía una gran crisis, un gran shock. Los Estados Unidos va a tratar al máximo de estar un paso antes de la jugada rusa, pero yo personalmente lo veo bastante complicado. En toda guerra hay avances y hay retrocesos, hay tropas que se reagrupan y tropas que avanzan, pero es bastante peligroso lo que está haciendo Zelensky en los últimos días, cómo está sacrificando sus tropas, avanzando prácticamente sin un punto fijo, sin una estrategia, cuando Rusia ya le ha dicho de antemano cuál es la estrategia de Rusia. Estas fuerzas de movilización parcial van a sacar hasta el último ucraniano de estos territorios anexados. Y esto
no lo quiere entender el presidente Zelensky. Así que estos mapas que ustedes están viendo todos los días es una información fake, porque con estos mapas a nadie le pueden asegurar de que esta es la nueva territorialidad o las nuevas fronteras. Nadie puede asegurarle a ustedes, amigos del canal, y quienes ven información en otros canales, que Zelensky puede asegurarles de que va a retomar su territorio que perdió en manos de Rusia. Y nadie puede predecir exactamente a partir de hoy, 4 de octubre, en qué día de este mes estos 300,000 hombres rusos, soldados expertos en el tema de las armas, van a retomar control hasta el último kilómetro cuadrado de estas 4 regiones anexadas, que alguien dice que se debe decir adhesión y no anexión, pero igual yo estaba investigando y prácticamente se usa anexión, la gente entiende más ese término, pero decir a estas alturas que Ucrania ganó la guerra o que Estados Unidos tiene control de la situación es decir, es dar una noticia falsa. Y de igual manera, decir que hay al menos un investigador militar en todo el planeta Tierra que puede predecir cuál va a ser el próximo movimiento de la Federación Rusa, en cuánto tiempo van a triunfar y en qué momento Zelensky va a sacar la bandera blanca, es difícil, pero se le ve más posibilidad a este hecho que a decir que Zelensky con más armas va a ganar la guerra en su país. Amigos del canal, nuevamente les agradezco. Gracias por conseguirme suscriptores y nos vemos en el video de mañana. Que la pasen todos muy bien.